Bienvenidos al Rincón de la Radio. Este espacio llega a ustedes gracias a Radio UMA, por ti y para ti. En los controles técnicos tenemos a Efraín Sangroni. Nosotros somos Jocelyn Cruz, Patricia Arguinzones, Cris Goncalves y Joely Cruz. Y hoy te invitamos a un fascinante viaje a través del tiempo, donde exploraremos cómo este medio ha transformado la manera en que nosotros nos comunicamos, nos informamos y nos entretenemos. Para comenzar a adentrarnos en este tema, hay que hablar un poco sobre la evolución de la radio. Primero, debemos tomar como referencia sus inicios, porque es importante mencionar que Nikola Tesla, un genio adelantado a su tiempo, fue el verdadero inventor de la radio, al diseñar un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilo en 1895. Tesla patentó en 1891 la bobina de inducción, un circuito que genera electricidad de baja corriente y alto voltaje para que se pueda utilizar para la transmisión sin cables y que se use de manera habitual en la radio y otros aparatos. Este invento se debe en parte al telégrafo y al teléfono y a la necesidad de comunicarse sin cables. Aunque, Patricia, ¿sabías que existe una polémica histórica respecto al grado de la radio? Se dice que, por un lado, el famoso inventor Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hercianas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hercianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y el Ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. Sí, exactamente. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1943, falló contra Marconi Wireless Telecom, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense de la radio durante la Primera Guerra Mundial, sin pagar derechos de patente. la primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, en Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Sí, mira. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, en Nochebuena, en 1906. Las transmisiones comerciales regulares para el entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal, de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. ¿Y sabían que 5 años después ya había una docena de emisoras de radio cuyas transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche? Luego nace la famosa época dorada de la radio, a los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. Lo que a mí me llamó la atención es que en esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos Chester Rice y Edward Washburn, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces, habían diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. Mira, otro súper dato importante es el de su popularización debido a que se llevó a creer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se promocionaron las primeras radios para automóviles. Desde entonces, la asociación entre la radio, al reproductor de la música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oído. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell, como artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el Premio Nobel de Física en 1956 a los 3 ingenieros, John Bardeen, Walter Brodheim y William Shockley. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas de las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Hubo un declive considerable con el uso de la radio, debido a la aparición y adopción de la televisión, pero el medio logró adaptarse muy bien, prevaleciendo durante el tiempo. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió, a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales, transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables.
Este dato me parece muy importante y es que a pesar de esta controversia, la radio se convirtió en un medio de comunicación fundamental, llegando a rincones remotos y uniendo a personas de todo el mundo. Hoy en día, a pesar de la competencia de tecnologías más modernas, la radio sigue siendo el medio más accesible y difundido, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos. Es importante destacar que la radio, aunque no es uno de los medios de comunicación más antiguos, por su bajo costo, simpleza y popularidad, es uno de los canales de comunicación con mayor extensión en el planeta. Otro superdato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados aliados que habían sido derribados sobre el Canal de la Mancha y el Mar del Norte debieron su supervivencia a la radio, equipados con pequeñas radios de emergencia. Estos pilotos podían emitir señales de socorro, que eran captadas por los barcos de rescate. Gracias a estas señales, muchos pilotos fueron localizados y rescatados de las heladas aguas del canal. Por eso mismo la radio ha sido tan relevante, ya que ha sido una fuente vital de información y esperanza. En muchas ocasiones las emisoras clandestinas han transmitido mensajes codificados para coordinar mensajes de resistencia, proporcionar información sobre la situación y mantener el ánimo de la población. Pero saben que más allá de la guerra de la radio, también ha sido fundamental en otros desastres naturales, como terremotos y huracanes, permitiendo a las personas recibir alertas tempranas y buscar refugio. Como es el ejemplo de la radio en el hundimiento del Titanic en 1912. La radio del barco estuvo 32 horas sin funcionar, hecho que contribuyó a la gran tragedia. Tuvo que pasar esta catástrofe de tal magnitud para que se fueran reguladas las frecuencias, potencias de emisión y otras reglamentaciones. Ahora explicaremos aspectos positivos que tiene la radio y cómo con su evolución ha impactado positivamente en nuestras vidas, sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo transmisiones en línea, podcast y aplicaciones móviles, lo que amplía su alcance y atrae a nuevas audiencias. Desde sus inicios, la radio ha sido una herramienta poderosa para la comunicación y el entretenimiento. Es impresionante cómo ha evolucionado de ser un medio unidireccional a interactuar con su audiencia a través de redes sociales y plataformas en línea, siendo un medio de comunicación más accesible para la mayoría de la población. Se puede escuchar en casi cualquier lugar, sin necesidad de dispositivos sofisticados. También juega un papel vital en la comunicación de situaciones de emergencia, como lo mencionamos, ya que permite transmitir de manera inmediata y sin importar la distancia. Es así, el papel crucial que jugó la radio durante eventos históricos como guerras y crisis, manteniendo informada a la población. Las señales de radio podían cubrir grandes distancias, incluso en condiciones adversas. Además, las radios de emergencia eran pequeñas y fáciles de ocultar, lo que permitía a los soldados comunicarse sin ser detectados. Asimismo, la radio acompaña a las personas en sus actividades diarias, ya sea en el coche, en el trabajo o en la casa. Para hablar un poquito de la relevancia cultural de la radio en la escena musical, podemos mencionar que esta fue el vehículo de difusión principal del rock and roll en la década de los 50, gracias a los programas de Alan Freed en los Estados Unidos. Moondog's Rock and Roll Party fue el programa que lo lanzó a la fama y lo convirtió en un referente para la juventud de la época. Creaba rhythm and blues, country y otros géneros relevantes a la época, creando sonidos nuevos y emocionantes. Cautivaron a la juventud contemporánea. Asimismo, como dato curioso, el origen del término rock and roll, de hecho, fue creado por él y también se considera el primer disc jockey, es decir, DJ. No olvidemos que todo esto sucedió a principios de la década de los 50, lo que hace que esta información sea muchísimo más sorprendente. Por esto vemos que la radio impulsó considerablemente al mundo de la música, al cumplir la función de la plataforma para artistas emergentes puedan ser escuchados de forma local y aspirar a conseguir fama y crecer, también como establecedora de tendencias, pues la radio necesita de la juventud interesada en saber qué es relevante. Además, la radio ha sido una plataforma para voces marginadas y ha promovido la diversidad cultural. También ha permitido el desarrollo de una gran variedad de formatos especializados, como la radio musical, la radio hablada, la radio deportiva, entre otras, satisfaciendo los intereses de públicos muy diversos. Exacto, programas comunitarios han permitido que las comunidades se expresen y conecten entre sí, fortaleciendo el tejido social, siendo así un vehículo para la educación. Muchos programas educativos han ayudado a millones de personas a aprender y desarrollarse. Y no podemos olvidar el papel que desempeña en la promoción de la música local y el talento emergente, agregando que es un medio de comunicación muy rápido, capaz de informar sobre acontecimientos de actualidad de manera casi instantánea. Pasemos a las innovaciones tecnológicas. La llegada de la radio digital ha mejorado la calidad del sonido y ha ampliado las opciones para los oyentes.
Y con el podcasting, la radio ha encontrado una nueva vida. Ahora podemos escuchar programas sobre cualquier tema en cualquier momento. La interactividad también ha mejorado. Los oyentes pueden participar en tiempo real a través de redes sociales, haciendo de la experiencia algo más dinámico. La producción de programas de radio suele ser menos costosa que la de otros medios, lo que permite a pequeñas comunidades y organizaciones tener voz. Sí, claro. Además, la radio en línea ha permitido que emisoras pequeñas lleguen a audiencias globales, permitiendo así que la radio sea mucho más escuchada y es capaz de adaptarse a cualquier contexto, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales más remotas. Sí, Jocelyn, es increíble cómo la radio sigue siendo un medio relevante que conecta y enriquece nuestras vidas de manera inimaginable. También podemos mencionar a la radio satelital, que representó una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la radiodifusión a partir de la década de 1990. Esta tecnología permitió superar las limitaciones geográficas de la radio tradicional, que dependía de torres de transmisión terrestres y por lo tanto tenía un alcance limitado a un área específica o a la cobertura de ciertas frecuencias. Con la llegada de radio satelital, las señales de radio podían ser transmitidas a través de satélites en órbita, lo que posibilitó su recepción en cualquier parte del mundo, siempre que el receptor estuviera equipado con la tecnología adecuada. La popularización de la radio y su incorporación al mundo del automóvil marcó un hito importante en la historia del entretenimiento y la tecnología. La introducción de radios en los vehículos en 1927, especialmente de la marca Philco Transiton, permitió a los conductores disfrutar de música, noticias y programas mientras conducían, lo que transformó la experiencia de manejo. Sí, además yo leí un artículo de un especialista y dice que esto no solo mejoró la comodidad y el disfrute en los trayectos, sino que también aprovechó el hecho de que, a diferencia de la vista, el sentido del oído puede estar ocupado sin comprometer la seguridad en la conducción. Con el tiempo, la radio en los automóviles se convirtió en un estándar y a medida que avanzaba la tecnología, se sumaron más opciones, como los reproductores de CD, cassette y más tarde, sistemas de música digitales y servicios de streaming. Esta integración de medios y tecnología dentro del vehículo continúa siendo un aspecto fundamental en la industria automotriz, contribuyendo en la conectividad y entretenimiento de los conductores y pasajeros. Ok. Para explicar el siguiente dato de relevancia, nos vamos a poner solo un poco técnicos para desarrollar el medio transmisor de las ondas radiales. Y pues la clave reside en esa palabra, onda. La radio comercial se aprovecha de las partes bajas del espectro de radio para transmitir información a largas distancias. Debido a esto, las frecuencias y sus emisoras se miden en hercios, que es la unidad para medir frecuencia, y su símbolo es Hz. Y van desde los 3 hercios hasta los 3000 GHz. Desde sus inicios, la radio utiliza algo llamado amplitud modulada, o AM, todos lo conocemos, para transmitir la información. La AM consiste en señales del rango LF hasta HF, que varían entre los 153 kHz hasta los 30 MHz, con un ancho de banda de 5 kHz. La señal AM es importante debido a que esta permitió históricamente la transmisión de información a lo largo de grandes distancias, mucho mayores que su contraparte, la radio FM, con una calidad de audio un poco deficiente, pero capaz de cumplir el trabajo. La señal AM con mucha facilidad podía presentar interferencias. Programas que transmitían música se vieron afectados al no ser continua ni estable su transmisión en muchos casos, pero el alcance geográfico de estas frecuencias podía llegar a los cientos de kilómetros, dependiendo del transmisor, claro, haciéndola vital para ejercicios de seguridad pública y nacional, al mismo tiempo de casos de emergencia o caos público. Como respuesta a esta necesidad por un método para transmitir sonido más estable y mayor fidelidad, en la década de 1930 se comienza el camino para lograr la adopción de la señal FM. Uno de los puntos más destacables sobre todo este tema es porque la FM se volvió tan popular y su respuesta es la siguiente. La FM ofrece un sonido más claro, nítido, con menos estática y distorsión. Además posee la capacidad de transmitir audio en estéreo. Las señales de FM son menos susceptibles a las interferencias causadas por factores como el clima o las señales eléctricas. También cabe acotar que el mayor ancho de banda permite a las señales FM colocar información no solo de audio en sus señales. Permitiría transmitir pequeños y breves textos junto a la señal de audio. Esta tecnología evolucionaría y pasaría a llamarse RDS, del inglés Radio Data System, que permite enviar pequeñas cantidades de datos digitales inaudibles para el radio escucha con la señal de una emisora de radio FM. Parte de dichos datos se ven presentados en una pantalla del aparato receptor. Y sobre todo, la FM permite transmitir música con una mayor fidelidad, debido a sus más altas frecuencias y mayor ancho de banda. El rango de frecuencia para la FM está en las frecuencias
VHF, rondando los 87.5 MHz hasta los 108 MHz, con un ancho de banda generalmente de 200 kHz. Lo que la hace ideal para estaciones de radio dedicadas a la música debido a la mayor cantidad de datos que puede cargar la señal. Aunque la radio FM posee menor alcance geográfico que la AM, el alto nivel de fidelidad logró convertirla en la señal más usada por el público, incluso volviendo obsoletas a las emisoras AM. Aunque el proceso de adaptación fue lento, las primeras emisoras FM se abrieron al aire a mediados del siglo XX. Y ya para los años 80, con el auge del rock, la FM finalmente se volvería de uso común y se convirtió en el estándar de la radiodifusión moderna. Ok, volviendo a la evolución de la radio digital, esto representa un salto significativo en la calidad y versatilidad de la radiofusión, ofreciendo una experiencia auditiva superior y una gama más amplia de servicios. Cuenta con 2 estándares de radio digital, DAB y HD radio. Ok, yo les explico un poco mejor de qué trata esto. Los 2 principales estándares de radio digital son DAB, Digital Audio Broadcasting, y HD radio. Aunque ambos buscan mejorar la calidad de la señal y la capacidad de transmisión, tienen características distintivas. DAB es el estándar más utilizado en Europa y otras partes del mundo. Además, utiliza bandas de frecuencia VHF, similar a la FM, pero en un espectro diferente. Su mayor ventaja es que permite transmitir múltiples canales de audio, datos y servicios interactivos en una sola frecuencia, y tiene como servicios adicionales transmitir información de tráfico en tiempo real, noticias y datos de radioescucha. Ahora yo les explicaré de qué va el HD radio. En Estados Unidos y Canadá es el estándar predominante. Se utilizan las mismas bandas de frecuencia que la FM analógica, pero en un formato digital. Sus ventajas son que los receptores de radio FM existentes pueden recibir señales HD radio con un adaptador. Los beneficios de estos dos es que tanto DAB como HD radio ofrecen una calidad de sonido superior a la FM analógica, con una mayor fidelidad y una menor distorsión, al igual que permiten transmitir múltiples canales de audio, datos y servicios interactivos. Son menos susceptibles a las interferencias, lo que garantiza una recepción más estable. Y bueno, para ir finalizando, hay que aclarar que los costos de implementación a la radio digital requiere de inversiones significativas en infraestructura y equipos, ya que no todos los receptores de radio son compatibles con los estándares digitales, lo que puede limitar la adopción. Y a pesar de estos desafíos, la radio digital representa el futuro de la radiodifusión. A medida que la tecnología avanza y los costos disminuyen, se espera que la adaptación de la radio digital se acelere, ofreciendo a los oyentes una experiencia auditiva más rica y personalizada. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Se despide desde el Rincón de la Radio Jocelyn Cruz, Cris Goncalves, Patricia Rinzones y mi persona Joely Cruz. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Este espacio llegó a ustedes gracias a Radio UMA, por ti y para ti. ¡Feliz semana!